Hay historias que por más que pase el tiempo siguen poniéndonos los pelos de punta. Hoy vamos a adentrarnos en una de ellas, el misterio de la granja Hinterkaifeck, un crimen tan brutal como extraño que, un siglo después, sigue sin respuesta. A ver, vamos a situarnos porque la premisa es tremenda. Una granja aislada en mitad de la nada. 6 personas asesinadas. Y lo más increíble, un asesino que en lugar de escapar, se queda allí, durante días. Es sin duda uno de los casos más raros y escalofriantes de la historia de Alemania. Todo empezó como empiezan muchas historias de terror, con un silencio. Un silencio extraño que, al romperse, destapó una masacre que dejó helada a toda una comunidad. La noche del 31 de marzo de 1922, alguien mató a toda la familia Gruber y a su nueva empleada con una azada. A 4 de ellos los engañaron para que fueran al granero y los mataron uno por uno. A la criada y al nieto pequeño, de solo 2 años, los asesinaron dentro de la casa. Los cuerpos no se descubrieron hasta casi una semana después. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más siniestra. La policía dedujo que el asesino no había huido. No, se había quedado allí. Se había instalado entre los cadáveres. Durante días se dedicó a alimentar al ganado, a cuidar del perro, comió de la despensa de la familia y hasta mantuvo la chimenea encendida para que los vecinos pensaran que todo estaba normal. Y lo más desconcertante, no se llevó absolutamente nada de valor. Pero claro, una tragedia así no surge de la nada. El horror no empezó la noche de los asesinatos. Ya había habido antes una serie de sucesos, bastante raros, que avisaban de que algo no iba bien. Si miramos atrás, las señales estaban ahí. 6 meses antes, la anterior criada se había marchado aterrorizada, diciendo que la casa estaba encantada. Semanas antes, el patriarca, Andreas, encontró huellas en la nieve que iban hacia la granja, pero no había huellas de vuelta. Días antes, desaparecieron las llaves de casa y apareció un periódico que nadie de la familia había comprado. La tensión iba en aumento y todo culminó horas antes de la masacre con la llegada de la nueva criada, la pobre María, que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Claro, hoy en día la gente en foros como Reddit se pregunta si la casa estaba encantada de verdad, o si quizás la criada usó esa excusa para huir de un terror mucho más real, el propio Andreas Gruber, de quien se sabía que era un maltratador y que abusaba de su familia. Con un crimen tan brutal sobre la mesa, la policía de Múnich se puso a trabajar. Interrogaron a más de 100 personas, pero poco a poco la lista se fue reduciendo a unos pocos sospechosos clave. El problema es que la investigación empezó con mal pie. Cuando la policía llegó, los vecinos ya habían entrado y salido de la casa, contaminando toda la escena. Aún así, se centraron en varias personas que podrían tener un motivo. A ver, la lista de sospechosos era de lo más variada. Estaba Lorenz Schlittenbauer, un vecino y amante de Victoria, que actuó de forma muy rara al encontrar los cuerpos. También delincuentes locales como Karl Bichler e incluso un paciente que se había fugado de un psiquiátrico cercano. Pero al final, nada. Todas las pistas acababan en un callejón sin salida. Oficialmente, el caso se archivó y se enfrió, pero nunca se olvidó. Décadas más tarde, con la llegada de Internet, el misterio de Hinterkaifeck revivió con una fuerza increíble y a día de hoy sigue generando debates súper intensos. Claro, con el paso del tiempo han surgido nuevas perspectivas. Los detectives aficionados de Internet, armados con psicología forense y una nueva mirada a las pruebas, han desarrollado teorías de lo más convincentes. La teoría más popular, la que más gente apoya, es la del vecino, Lorenz Schlittenbauer. A ver, lo tenía todo, un móvil potente, estaba resentido con Victoria por la relación con su padre, por la disputa sobre si el pequeño Joseph era su hijo o no, conocía la granja y, como decíamos, su comportamiento fue muy sospechoso. Pero hay otra teoría que le da un giro de 180 grados a todo el asunto. Esta sugiere que el asesino no era un extraño, y sí fue el propio patriarca, Andreas Gruber, quien mató a toda su familia para mantener el control y luego se quitó la vida. Es que este perfil psicológico, el del aniquilador familiar, encaja de una forma casi perfecta con lo que se sabía de Andreas Gruber. Su historial de abusos, su necesidad de control, todo apunta en esa dirección. Da bastante miedo, la verdad. Y bueno, por si esto no fuera suficiente, hay una tercera teoría que ya amplía el misterio a nivel internacional, una que conecta lo que pasó en Hinterkaifeck con una serie de crímenes muy parecidos que ocurrieron al otro lado del Atlántico. Esta teoría habla de un asesino en serie conocido como el hombre del tren, que actuó en Estados Unidos. Y es que las similitudes son escalofriantes. Mataba a familias en granjas aisladas, usaba herramientas de campo, cubría los cuerpos, y se cree que el asesino era un inmigrante alemán.
Los crímenes en Estados Unidos pararon en 1912. El de Hinterkaifeck fue en el 22. ¿Podría ser la misma persona? Pero la realidad es que, por muchas teorías que haya, el caso sigue oficialmente sin resolver. Lo único que ha dejado tras de sí es un montón de preguntas y un silencio que hiela la sangre. Más de 100 personas fueron interrogadas por la policía de Múnich. 100. Y a pesar de todo ese esfuerzo, nunca se pudo acusar a nadie con pruebas suficientes. Nadie pagó por esos 6 asesinatos. Y para añadir más misterio al asunto, en 2007 unos estudiantes de la Academia de Policía Alemana reabrieron el caso como ejercicio. Su conclusión, que había un único sospechoso principal muy claro, pero se negaron a dar el nombre por respeto a sus descendientes, que todavía viven. O sea que probablemente la respuesta existe, pero nunca la sabremos. Del lugar del crimen ya no queda nada. La granja se demolió al año siguiente. Y lo que es aún más macabro, los cuerpos de la familia fueron enterrados sin sus cabezas, que se enviaron para ser estudiadas y se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. El tiempo y la guerra lo borraron casi todo. Así que, después de un siglo, con el asesino seguramente muerto hace mucho y con las pruebas desaparecidas, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué demonios pasó realmente en esa granja? Es un caso en el que la verdad parece estar enterrada para siempre, dejándonos solo la posibilidad de imaginar el horror que se vivió allí.